Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema, simplemente impactante. Y es que vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que recorrió el mundo y que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la historia que les voy a contar es digna de una película de suspenso, llena de giros inesperados, rumores, verdades a medias y un final. Bueno, ya lo descubrirán. Vamos a desentrañar cada detalle, cada especulación y cada dato verificado para llegar a la verdad detrás de este escándalo que sacudió el mundo de las series turcas. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades del mundo de las series turcas, chismes jugosos de las celebridades, análisis de sus proyectos favoritos, entrevistas exclusivas y debates apasionados sobre las tendencias del momento. Así que suscríbanse ahora mismo. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y me conecto directamente con ustedes. Los espero en Instagram, Twitter y TikTok. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. La noticia que causó revuelo, y que vamos a desglosar hoy en profundidad, es sobre el supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia. Sí, escucharon bien. Secuestro. Y el involucramiento de Can Yaman, su CEO estrella en la exitosa serie Erkencikus que los catapultó a la fama internacional. La verdad es que esta historia, que se propagó como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación, es compleja, con muchas capas y aristas que analizar. Hay mucho misterio, rumores y medias verdades circulando, así que aquí vamos a intentar arrojar luz sobre lo que realmente pasó, basándonos en información verificada y contrastada, entrevistas, testimonios y todo lo que hemos podido recabar. Nuestro objetivo es ofrecerles una visión completa y objetiva, separando la realidad de la ficción. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y establecer el contexto adecuado. Demet Özdemir, conocida por su carisma arrollador, su belleza natural y su talento innato para la actuación, y Can Yaman, famoso por su físico escultural, su personalidad enigmática y por supuesto su intensa personalidad y su habilidad para generar titulares, se convirtieron en la pareja de moda, en el dúo soñado, gracias a Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, vibrante y rápidamente, los fans, esos fervientes seguidores que viven y respiran por sus ídolos, comenzaron a especular sobre un romance en la vida real. Rumores, fotos que parecían indicar algo más que una amistad, comentarios sospechosos, gestos cómplices en eventos públicos, y una comunicación constante en redes sociales. Todo esto alimentaba la ilusión y la esperanza de los seguidores, quienes anhelaban ver a Sanem y Can, los personajes que interpretaban en la serie, juntos en la vida real. La conexión era tan fuerte que la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, creando un ambiente de expectación y fervor. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde los detalles comienzan a tomar forma. En medio de toda esta euforia, esta locura colectiva, y esta intensa exposición mediática, comenzaron a surgir algunos problemas. Supuestamente la relación entre Demet y Can no era tan armoniosa fuera de la pantalla como lo era en los sets de filmación. Se hablaba de roces, de diferencias de carácter, de choques de personalidades, de celos profesionales, de una competencia latente y, sobre todo, de la intensa fama que ambos estaban experimentando, que los había catapultado a la cima en un corto periodo de tiempo. La presión mediática, las miradas constantes, los fans obsesionados, los rumores constantes y la vorágine de compromisos profesionales crearon una situación un tanto tensa, una olla a presión que en cualquier momento podía estallar. Las agendas apretadas, las demandas del trabajo, las constantes exigencias de los medios, y la dificultad de mantener una vida privada en medio de la fama, fueron factores que sin duda influyeron en esta situación. La intensidad de las grabaciones, las largas horas de trabajo, la necesidad de mantener la imagen pública, y la inevitable competencia por los papeles y las oportunidades profesionales, generaron fricciones que, según los rumores, se manifestaban en discusiones, malentendidos y silencios incómodos. Es importante tener en cuenta que la vida de una estrella de televisión es sumamente demandante, y que la exposición constante puede afectar las relaciones interpersonales. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, al centro de la tormenta, al núcleo de la controversia, el supuesto secuestro.
Los detalles, como suele suceder en estas historias, son difusos, contradictorios y llenos de lagunas. Sin embargo, la narrativa principal, la versión que se propagó rápidamente por los medios y las redes sociales, se centraba en que Demet, durante una visita a Italia, fue retenida contra su voluntad, secuestrada y sometida a un trato inhumano. Las versiones variaban en detalles específicos, pero en esencia, se hablaba de que Demet había sido aislada del mundo, que no podía comunicarse con nadie, que le habían quitado su teléfono y sus pertenencias, y que estaba en una situación de peligro inminente. Algunos rumores incluso sugerían que estaba siendo amenazada, coaccionada o sometida a tratos que atentaban contra su integridad física y emocional. Obviamente la noticia generó pánico entre los fans, quienes inmediatamente comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de preocupación, súplicas y deseos de que Demet estuviera bien. Los medios, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando titulares sensacionalistas y alimentando la especulación. ¿Y dónde entra Can Yaman en todo esto? Pues, según los rumores, Can, al enterarse de la situación, no dudó en actuar. Se decía que él conocía a gente influyente en Italia, con contactos en la policía, en el ámbito empresarial y en círculos de poder, y que gracias a su intervención, a sus llamadas, a sus negociaciones y a su influencia, se logró localizar a Demet y ponerla a salvo. Increíble, ¿verdad? Una historia digna de una película de acción, llena de héroes, villanos, persecuciones y un final feliz. En esta versión, Can Yaman se convertía en el caballero andante en El Salvador, en el hombre que no dudó en arriesgarlo todo por rescatar a la mujer que aparentemente amaba en secreto. La realidad, sin embargo, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja, matizada y, digamos, menos dramática y espectacular. La información verificada, proveniente de fuentes confiables, incluyendo declaraciones de representantes de Demet, de algunos medios italianos que investigaron el caso, y de personas cercanas a la actriz, indica que la situación no fue exactamente un secuestro en el sentido literal y jurídico de la palabra. Lo que sí ocurrió y que pudo haber dado pie a la confusión y a la posterior exageración de los hechos, es que Demet se vio involucrada en una situación un tanto delicada, relacionada con un evento promocional, y que tuvo que lidiar con un malentendido importante que la mantuvo incomunicada durante un tiempo prolongado. Resulta que Demet en ese momento se encontraba en Italia participando en la promoción de algunos proyectos, incluyendo campañas publicitarias y eventos relacionados con su imagen y su carrera. Durante uno de estos eventos, en un contexto profesional y laboral, se produjo una serie de problemas que generaron un malentendido, una situación confusa y una falta de comunicación que la mantuvieron incomunicada durante varias horas. Al parecer, hubo problemas con la organización del evento, con la logística, con la comunicación entre los diferentes equipos involucrados, y esto generó una situación de incertidumbre, de descontrol y de confusión que afectó a Demet. Es importante destacar que en el mundo de los eventos promocionales y de la publicidad, es común que surjan imprevistos, retrasos y problemas de comunicación. La complejidad de estos eventos, que involucran a múltiples personas, empresas y agendas, puede generar situaciones inesperadas que en ocasiones pueden resultar frustrantes o incluso desagradables. Can Yaman, al enterarse de la situación, sí se preocupó por el bienestar de Demet. Existen reportes, testimonios y evidencia, aunque no concluyente, de que él intentó contactarla, ofreció su ayuda de manera discreta, y movilizó a algunos contactos y conocidos para asegurarse de que ella estuviera bien, y de que la situación se resolviera de la mejor manera posible. Es decir, que la historia de la intervención heroica de Can, de la que se habló en algunos medios, es en realidad una versión exagerada y romanticizada de los hechos. Él no rescató a Demet de un secuestro, pero sí se preocupó por ella, lo cual demuestra el cariño, el respeto y la cercanía que se tienen, a pesar de los rumores sobre posibles tensiones en su relación. Es importante aclarar, y esto es crucial, que no hay evidencia concreta ni pruebas irrefutables de que Demet haya sido secuestrada en el sentido legal y judicial. Lo que sí es cierto es que estuvo en una situación de incomunicación, producto de un malentendido, de una falta de organización y de un problema de comunicación. La intervención de Can entonces se limitó a ofrecer su ayuda, a mostrar su apoyo, y a preocuparse por ella como un amigo y compañero de trabajo. La historia, sin embargo, fue magnificada, exagerada y, en algunos casos, sensacionalizada, con el objetivo de captar la atención de los medios y del público, de generar interés y de alimentar las expectativas de los fans. ¿Y por qué se creó esta historia del secuestro? Bueno, hay varias razones, que se entrelazan y se retroalimentan.
En primer lugar, la enorme popularidad y el magnetismo de Demet y Can. Cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier evento que involucre a estas dos estrellas tiene un gran impacto mediático, genera un interés masivo y se convierte en un tema de conversación en todo el mundo. En segundo lugar, la especulación y el morbo de los fans, quienes, como ya mencionamos, siempre están ávidos de información sobre sus ídolos y quienes, en este caso, estaban especialmente interesados en saber más sobre la supuesta relación sentimental entre Demet y Can. La fantasía de verlos juntos en la vida real alimentaba la imaginación y el deseo de los seguidores, quienes creían firmemente en la posibilidad de un romance. En tercer lugar, la necesidad de algunos medios de crear titulares llamativos y sensacionalistas, a veces a costa de la verdad y de la información verificada. El objetivo principal de muchos medios es atraer clics, generar tráfico en sus sitios web y aumentar las ventas de sus revistas y periódicos. Para lograrlo, a menudo recurren a la exageración, a la manipulación de la información y a la creación de historias atractivas, aunque no siempre sean precisas o veraces. En este caso, la historia del supuesto secuestro reunía todos los elementos necesarios para generar un gran impacto mediático, una estrella popular, un supuesto peligro, un héroe y un final que, al menos en la imaginación, prometía ser emocionante. Además de estos factores, también es importante considerar el contexto social y cultural en el que se desarrolla esta historia. La fascinación por las celebridades, la necesidad de creer en historias de amor y de romance y la cultura de la especulación y del chisme son elementos que contribuyen a la creación y a la difusión de rumores y de noticias falsas. En la era de las redes sociales, la información se propaga a una velocidad vertiginosa, y es muy difícil controlar la difusión de noticias que, en muchos casos, no están verificadas o contrastadas. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás del supuesto secuestro de Demet Özdemir? En resumen, y basándonos en la información disponible, no hubo un secuestro como tal, pero sí una situación delicada, un malentendido y una falta de comunicación en la que Demet se vio involucrada durante un evento promocional en Italia. Can Yaman, al enterarse de la situación, se preocupó, ofreció su ayuda y movilizó a sus contactos para asegurarse de que Demet estuviera bien. La historia fue magnificada y distorsionada por diferentes factores, incluyendo la popularidad de los protagonistas, la especulación de los fans y la necesidad de algunos medios de crear titulares llamativos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores, las especulaciones y las noticias falsas están a la orden del día. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes antes de creer en cualquier cosa que se diga, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es importante analizar la información desde diferentes perspectivas, contrastar las fuentes y evitar sacar conclusiones apresuradas. La verdad, en muchas ocasiones, es mucho más compleja y menos dramática de lo que nos quieren hacer creer. En definitiva, este episodio nos enseña que aunque los medios nos vendan historias de secuestros, de rescates heroicos y de romances de ensueño, la realidad suele ser mucho más compleja, menos dramática y menos predecible. Y que a veces la especulación, la exageración y la manipulación de la información pueden distorsionar completamente los hechos, afectando la imagen de las personas involucradas y generando un clima de desconfianza y de incertidumbre. Es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son seres humanos, con sentimientos, emociones y una vida privada que merecen respeto. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y es fundamental que los medios y el público sean responsables y respetuosos con la privacidad de las celebridades. Además, este caso nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans y de las redes sociales en la creación y en la difusión de rumores. Los fans, con su entusiasmo y su pasión por sus ídolos, a menudo contribuyen a la difusión de noticias falsas y de especulaciones, sin ser conscientes del impacto que pueden tener en la vida de las personas involucradas. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un terreno fértil para la propagación de rumores y de noticias falsas, que pueden dañar la reputación de las personas y generar un clima de desconfianza y de incertidumbre. Finalmente, este episodio nos recuerda la importancia de la ética periodística y de la responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios tienen la obligación de informar de manera veraz y objetiva, de contrastar las fuentes y de evitar el sensacionalismo. La difusión de noticias falsas y de rumores puede tener consecuencias negativas para las personas involucradas y para la sociedad en general. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo sobre el supuesto secuestro de Demet Özdemir y la intervención de Can Yaman.
Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan encontrado la información útil e interesante. Hemos desmenuzado cada detalle, analizado cada ángulo y buscado la verdad detrás de este escándalo que sacudió el mundo de las series turcas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que se exageró la situación? ¿Consideran que los medios actuaron con responsabilidad? ¿Qué papel jugaron los fans en la difusión de los rumores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Estoy ansioso por conocer sus perspectivas y por escuchar sus puntos de vista. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. De esa manera, estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, de los chismes de las celebridades y de los análisis más profundos. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales para no perderse contenido adicional, actualizaciones exclusivas y para conectarnos directamente. Los espero en Instagram, Twitter y TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes, análisis y debates del fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad.